Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Un placer saludarlos y grato para mí también saludar a Carlos Galindo, con quien tengo una amistad. Y es un conocedor además de eso, de la actividad de la industria sin chimeneas, como se llama, al turismo, a la actividad turística. Bienvenido Carlos, un gusto tenerle aquí en el programa. ¿Y por qué se dice industria sin chimeneas? ¿Por qué se dice industria no contaminante? Por favor, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes a la ciudadanía, a los radioescuchas. Bien, este es un término que se ha venido discutiendo en los últimos tiempos respecto de que si el turismo es una industria o es una actividad de servicios. Para la mayoría de expertos es una actividad de servicios, más no es una industria porque no transforma bienes naturales en productos, ¿no es cierto? Sino se sirve de los recursos naturales, pero sin extraerlos. La cadena de valor que se da al recurso para convertirlo en producto es el proceso para que el consumidor pueda aprovechar de este recurso. Por eso es que la discusión es si es o no es industria. Muchos de los analistas, de los más expertos en diferentes ámbitos, han llegado a la conclusión que definitivamente no es una industria. Es una actividad terciaria de servicios, porque involucra servicios de alimentación, de alojamiento, de transporte, pero para darle valor al recurso natural o cultural. Dentro de esta nueva figura del turismo, como usted acaba de señalar con este nuevo nombre, sector terciario, existe un gran movimiento de masas humanas, interculturalidad se presenta incluso fuentes de trabajo para muchas personas. ¿El turismo entonces se debe estimular o estamos en un problema grave? El turista a veces es muy mal educado, si cabe la expresión, no se adapta a los sistemas del turismo desde el respeto, en fin. Tal vez la masificación es lo que está perjudicando, Carlos. A ver, este es otro tema que se ha venido discutiendo a raíz de del boom turístico que se ha venido dando en Cuenca desde poco después de la pandemia y los problemas de inseguridad que existen en el territorio ecuatoriano, sobre todo en el litoral, en la costa, ¿no es cierto? Básicamente Guayaquil, Machala, provincia del Guayas, Manabí. Em, Empezaron a visitar en primera instancia buscando un lugar de sosiego, de paz, y luego después por temas de salud, y finalmente se dieron cuenta que había una ciudad diferente al resto del país. Esto ocasionó una afluencia cada vez mayor a la ciudad de Cuenca. Ahora, em, esto es lo que se ha venido buscando durante años, cómo incrementar el flujo turístico hacia la ciudad. Nadie se esperó una visitación como la que hemos tenido, la que tenemos hasta la actualidad. Digamos que entre el final de año del 95 y principios del 96 hubo un 91% de ocupación hotelera con 263.000 visitantes, lo que generó 39 millones de dólares para el sector, para la provincia. Estas cifras todavía están en discusión. El sector empresarial turístico no las acepta completamente. El sector oficial, llámese ministerio o alguna otra instancia de gestión, defiende esta cantidad, pero es indudable la cantidad de turistas que están llegando a Cuenca. Entonces, digo esto porque cuando un organismo de gestión planifica el sector turístico, debe tener en cuenta aspectos del impacto que éste va a ocasionar. Nos vino de sorpresa, fue casi de la noche a la mañana, la ciudad no estaba preparada y las medidas que se han venido tomando con respecto a esta gran visitación no han sido las suficientes. Bien. ¿Por qué? Ah, Porque el número de visitantes muchas veces sobrepasa los niveles de cabida y de capacidad de carga
de la ciudad, sobre todo porque somos un atractivo cultural, patrimonio cultural de la humanidad, y porque posiblemente no tenemos los suficientes recursos por el momento para hacer todos los planes de contingencia que se requiere para que, por un lado, haya el beneficio económico y por otro también los ajustes y que no se impacte tanto el recurso natural como el recurso cultural. Se presenta otro problema, entre comillas, dentro del turismo, pero antes quisiera que precise las fechas. Usted dijo 91, 95, 96 o 2005, 2025, 2024, Fines de, 2025. fines del 2025 y principios del 2026 Correcto, genera esta ocupación del 21% con 39 millones de ingresos de para ingreso. el sector, Bien. diversificado en todos los servicios que justamente la actividad genera, ¿no es cierto? Por otro lado, se dice que el turismo controlado, entre comillas, respetando los procesos, respetando las ciudades, en fin, eh, sí es saludable, pero Cuenca se ha saturado la provincia, los cantones de la provincia de la Guay, especialmente los cantones orientales, se vieron saturados en las últimas épocas. ¿Esto disminuye la calidad del turismo, del servicio del turismo? Si es que no ha habido la respectiva planificación, por supuesto, vamos a poner un ejemplo, caso de Gualaceo, en todas sus actividades culturales o el cantón Chordelej, y de paso también los recursos naturales como el río Santa Bárbara. Si no hay una debida planificación para recibir esa cantidad de visitantes, obviamente que los recursos van a sufrir los impactos de contaminación. En el caso del recurso natural y en el caso del recurso cultural, el turismo también trae otro tipo de actividades, costumbres y cosas que no son tan buenas. Recordemos que en estas oleadas turísticas hay gente que podría decirse de condiciones buenas, otras no tan aceptables, porque este rato el tema de la inseguridad es complejo. El turismo no solamente trae beneficios, sino también trae problemas. Dentro de todo este grupo de turistas que viene, posiblemente también vengan grupos delictivos y eso ya no se puede controlar. Por otra parte, yo he estado medio sondeando el tema y algunos empresarios me han sabido manifestar que, bueno, en las primeras oleadas turísticas que llegaron a Cuenca, vino un turismo como se denomina, de alto costo, ¿no es cierto? Es decir, quienes pueden costearse servicios caros o de calidad. Luego un intermedio y luego, bueno, ya no tanto, sino la población de menos recursos que no tiene la posibilidad de llegar a establecimientos o de servicios muy calificados. Ahí entra el problema. En los actuales momentos también hay que analizar la gran cantidad de alojamiento vía plataformas como Airbnb, ¿no es cierto? Que Sí. tampoco es muy fácil controlar. Pero antes La de ir allá, cantidad. Carlos, antes de ir allá, quisiera que comentemos el fenómeno social. ¿El exceso de visitantes afecta la calidad de vida de los locales? Quiero decir, de los Si es que no citadinos de hay, si, Gualaceo de Pauta, por favor. si es que no hay control, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sobre todo, a ver, siempre se ha discutido en cuanto al turismo recreativo, al turismo que va hacia los cantones. No es un turismo que consume en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque los turistas van, están unas horas, tal vez se sirvan un refrigerio, un almuerzo y regresen. Y muchos de los turistas a veces incluso llevan box lunch o friambres, ¿no es cierto? Y lo que dejan más bien es suciedad y problemas. Ese tipo de aspectos, las instituciones tipo municipio, prefectura, deberían tomar en cuenta para el control que se debería hacer. Y obviamente todo eso genera problema social. eh, y también obviamente en el caso de la contaminación, Bien. indudablemente. Ya, por otro lado, otro factor que ha sido analizado y para justamente realizar esta entrevista he preparado, además de que el exceso de visitantes que afecta la calidad de vida,
produce un efecto de inflación, entre comillas, de multiplicación de los precios, es decir, suben los precios, tanto en los servicios cuanto en la utilización de restaurantes, en fin. Este es un fenómeno que hace que crezcan los precios. ¿Esto es justo para el turismo o es una especulación y un abuso para el turismo, Carlos? No, de hecho, a ver, en primera instancia hemos sabido siempre que el costo de la canasta de vida de la ciudad de Cuenca es uno de los más altos del país. Con esta afluencia de turistas, los costos obviamente se elevan en todo tipo ochocientos de cuarenta y servicios, cinco. porque simplemente hay mayor demanda que la oferta, ¿no es cierto? Y no solamente en la canasta, sino también ahora se está dando un fenómeno. Mira, con los turistas no solamente vienen turistas por hacer turismo, sino también en esos grupos vienen comerciantes, vienen inversionistas que cuando están en Cuenca ven la oportunidad de hacer negocios en las respectivas áreas de producción de la ciudad. Una de ellas, la inmobiliaria, mueblería, joyería. Entonces, eso también genera una posibilidad de que se desarrolle otro tipo de actividades económicas. Y eso es lo que produce la mayor inflación, el costos en la localidad. Correcto. El caso, por ejemplo, que se ha venido discutiendo últimamente, el tema de la gentrificación. Es un fenómeno gravísimo, gentrificación entendiéndose como el hecho de sacar una población de menores recursos para sustituirla con una de mayores recursos. Es un término que se acuñó en Alemania ya hace algunos años, y el hecho de transformar ciertos barrios, ciertas zonas del centro histórico, cultural, para que sean de beneficio únicamente de ciertas élites. Ahí entra una cantidad de Claro. factores, como por ejemplo restauración del patrimonio, construcción de viviendas. Eso incrementa obviamente el costo de los arrendamientos, el costo de la vivienda para la localidad. Posiblemente quienes estén ingresando a la ciudad de Cuenca con capitales no tengan ese problema, porque vienen unos cuantos días o vienen a invertir, pero ocasionan problemas de encarecimiento de la vida en la Es ciudad. decir, el encarecimiento de los costes en el turismo, hablamos de vuelos, hospedaje, comida, se vuelve inaccesible para cierta persona. Y alguna vez que conversamos en otro programa, usted había dicho que es un turismo de mercado, un turismo que va sí a las ciudades, pero los gastos económicos son ínfimos, si cabe la expresión. No sé si siga manteniendo esa idea. No, a ver, dependiendo del nivel socioeconómico del visitante, este sabe a dónde a recurrir en cuanto a alojamiento, alimentación, ¿no es cierto? En ciudades como las nuestras, pues existen menús desde $2, ¿no es cierto?, hasta menús que ahora están costando 20, $30 por plato, ¿no es cierto? Ujú. Esto ya depende de la capacidad adquisitiva, pero en general, obviamente que incluye, más aún si es que hay una visitación desbordada, ¿no es cierto? Sube el costo absolutamente de todo. Eso ocurre cuando el destino está en proceso de consolidación y sobre todo si es que las respectivas instancias de gestión no tienen una planificación debida. Por otro lado, que el turismo tiene ventajas, pero también tiene lados oscuros y débiles. Por ejemplo, la contaminación, la basura, los plásticos, el deterioro de los ecosistemas y el turismo irresponsable y no dirigido en áreas naturales. Es decir, no es solamente el ingreso de plata y que, bueno, tenemos dinero para mover la economía, pero existen otras circunstancias que son graves. Quisiera que usted analice este punto, por favor. Sí, obviamente. A ver, nosotros tenemos un ejemplo de manejo de recurso natural, como es el Parque Nacional Cajas, que está a cargo de Etapa, ¿no es cierto? Una descentralización que se hizo por parte del Ministerio del Ambiente ya hace algunos años, y Etapa viene manejando en buena medida y de forma correcta el flujo de turistas. Hay que entender también que dentro del Parque Nacional, no toda el área, no todo el parque es turístico. Hay hay una zonificación turística en la cual el turista puede visitar, puede hacer recorridos.
puede estar haciendo una actividad recreativa o incluso deportiva. La mayor cantidad de espacio del Parque Nacional Cajas eh, simplemente no se puede visitar. Son áreas muy reducidas en el caso de los alrededores de la Toreadora o en el caso de las cercanías de Soldados. Esas son las únicas áreas de que se puede visitar en el Parque Nacional Cajas. Dentro de ese aspecto, la instancia que está a cargo del parque tiene el respectivo control. Claro que también mucho depende del nivel cultural y social de los visitantes. Ujú. Nosotros estamos acostumbrados como cuencanos a cuidar la basura. No ocurre así muchas veces con visitantes. No quiero usar los términos que se han venido utilizando ni acusar a ningún sector de los visitantes, pero sí ocurrió, obviamente no solamente en áreas naturales, sino también en áreas urbanas patrimoniales. De- Eh, Habría que educar al turista. Correcto. Dentro del estudio que he realizado, se comenta mucho que el crecimiento del turismo se presenta a veces en estafas, en ofertas de compañías, de ciertas personas que se dedican, entre comillas, a hacer turismo, y también la falta de información y de emergencia, así como los robos en las zonas turísticas. Estas son situaciones que han sido denunciadas en los últimos momentos, no solamente para el Cantón Cuenca, repito, para los cantones orientales de la provincia. Sí, sí, por supuesto. Esto también, debido al incremento del número de visitantes, pues empiezan ya a ocurrir este tipo de problemas. Vamos, operadoras que no cumplen con lo que ofrecen, los servicios de alojamiento y alimentación a veces tienen problemas de calidad, de salubridad, de higiene, etcétera, ¿no es cierto? Cuando hay un incremento en el número de visitantes de un sector en una zona, pues los incrementos de control también deben ser Correcto. deben ser tomados en cuenta. Em, mm, Nosotros, como serranos, hemos visitado la costa ecuatoriana, el litoral, las playas, ¿no es cierto? Y a nosotros también nos pasa lo mismo cuando son temporadas altas en las respectivas playas del Ecuador. No hay servicios, no hay agua, la calidad de los servicios es pésima. Ese es un problema sobre todo que se da en temporadas altas. Ujú. Eso hay que tomar mucho en cuenta para que las organizaciones, las instancias de control y gestión deban planificar el destino. Hay una frase que dice que si la ciudad no puede planificar para sus visitantes, peor aún, pero para sus habitantes, peor aún para sus visitantes. Ya, correcto. Ahora, dentro de estas dificultades que se presentan con los turistas, hay dificultad para comunicarse, no hay la preparación de los guías, de las empresas. Además de esto, no se pueden explicar los rasgos culturales de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Y además de eso, el idioma limita mucho para los turistas extranjeros. Por ahí también coge a la caja, la mesa. En cuanto al turismo extranjero, no tanto. Además, a ver, este rato hablamos de la visitación a la ciudad de Cuenca. En su mayoría es turismo nacional. Es decir, Ya. eh, se ha hecho un último perfil del turista en el que determina que el 90% de visitantes son nacionales. Es decir, solo tenemos un 10% de turistas Y extranjeros. Y especialmente de la costa. a ver, tenemos un 40% de Guayaquil, luego viene del Oro, Pichincha, Manabí y del resto del Ya, país. Ahora, correcto. eso también está cambiando porque usted sabe, siempre visito lugares turísticos, estoy conversando con la gente y cada vez encuentro gente de otras provincias, ¿no? Que se van enterando y que se van ya interesando por conocer la ciudad. Mayoritariamente es de la provincia del Guayas. La Eh, dependencia tecnológica se vuelve grave. No hay mapas, no hay reservas online, en fin, falla el internet, el turista se queda incomunicado. Estas son situaciones que las autoridades que promueven el turismo deben prever. por supuesto que sí. Planes de contingencia. Cuando hay una campaña de promoción, nosotros ya más o menos sabemos qué porcentaje de turistas estaban visitando feriados, fines de semana.
Entonces, en ese sentido, obviamente que deberían proveer. Em, hay una situación problemática que es los presupuestos que tienen las instancias de gestión, tanto municipales como de prefectura. Yo he conversado últimamente con la directora de turismo de la Fundación de Turismo para Cuenca. Ella me ha sabido manifestar que su presupuesto es bajo, ¿no es cierto?, para atender a esta gran cantidad de problemas que se están dando. Em, para ponerle un ejemplo, para, para tener un control debido de este tipo de problemas necesitamos hacer un estudio de mercado, un perfil del visitante, una satisfacción del visitante después de su visita. Ahí el turista determina cuáles han sido los problemas que ha encontrado, pero ella me indicaba que, por ejemplo, una plataforma, un programa para hacer el seguimiento, como una especie de observatorio turístico, cuesta sobre los $300.000. Y el presupuesto de la fundación es de 1 millón. Entonces, ahí podrían entrar instancias como la academia, ¿no es cierto?, a ver las maneras de solucionar ese tipo de problemas que se están dando por este boom turístico que está viviendo la ciudad. Por otro lado, usted acaba de decir que la Fundación del Turismo para Cuenca tiene problemas económicos y más aún con el nuevo COTAD. Es decir, prácticamente va a desaparecer la Fundación de Turismo para Cuenca y se creará otra empresa, posiblemente una empresa municipal. Ahí está la solución para poder asignar más recursos a lo que sería la fundación. Hay algunas maneras, en el país se han probado de todo. Em, Cuando se conformó la primera corporación de turismo, se la hizo únicamente con el propósito de promocionar y preservar las fiestas y costumbres tradicionales de la ciudad. No hubo un enganche debido con la empresa privada, con las diferentes instancias y departamentos municipales, porque el turismo viene a ser un eje transversal de actividades que puede eh, ordenar o determinar cuáles son las acciones que cada dependencia o municipal tiene que hacer, ¿no es cierto? Y sobre todo la participación activa del sector de servicios turísticos, que es el que se beneficia de la actividad. Recordemos que en la actividad turística el dinero no entra directamente a las arcas del Estado, entra a través de los servidores turísticos. Ujú. Quien se beneficia en primera instancia son los servidores y ellos obviamente luego pagan los impuestos y algo, de alguna manera, el municipio puede tener un recurso, pero no hay una conexión directa ni se puede saber eh, cuánto de esa cantidad de turistas que está ingresando a la ciudad eh, podría generar un presupuesto o una cantidad que sea suficiente para tomar en cuenta todas estas medidas de control y de gestión, ¿no es cierto? Ya, Entonces, hay que hacer una hay que hacer una evaluación completamente diferente a lo que se ha venido trabajando hasta el momento. pero si no tenemos Y presupuestos, la evaluación no se va a dar, Carlos. Y se dice que en Cuenca existen tres problemas. Por ejemplo, el transporte colectivo de los buses no tiene norte, no tiene orientación, la gente llega y se pierde. Los taxistas, viendo que son afuereños o turistas, suben los costos y además de eso, en el centro histórico, en horas pico se vuelve invivible para el turista, se vuelve un sacrificio movilizarse. es una uno de los reclamos más recurrentes que se tiene, ¿no es cierto? Y en principio, si no hay la debida planificación, obviamente eso va a continuar. Lo que interesa es que el destino se consolide, que este crecimiento continúe, pero con la debida planificación. Caso contrario, podríamos llegar a una situación, no digamos catastrófica, pero extremadamente problemática de que ya se pueda perder el control, ¿no es cierto? En cuanto a lo que manifestaba usted de transporte, la ciudad de Cuenca, a diferencia del resto de ciudades del país, es una de las ciudades que tiene el mejor sistema de transporte. De Ya. hecho, el tranvía, que es un sistema de transporte, para mí es un sistema de transporte, por más bonito o cómodo que sea, se ha convertido en un atractivo, ¿no?
A ver, un sistema de transporte en tanto y cuanto recorra lugares turísticos podría llamarse en algo turístico, pero el tranvía para mí es un sistema de transporte, pero se ha convertido en un atractivo porque es una novedad, ¿no? Ujú, ujú. Según entiendo, hay un crecimiento en el uso del tranvía muy, muy considerable a raíz de este boom y del crecimiento del turismo en la ciudad. También se entiende que hay un 12% de crecimiento en el comercio, eh, resultado de, como le digo, del hecho de que no solamente vienen a hacer turismo, sino también ya vienen a hacer actividades comerciales y de inversión. De Puede hecho, que, puede que los que digo, brindan los servicios y el comercio estén un tanto atrasados, porque muchas personas no aceptan, por ejemplo, dar pagos por el Internet, no aceptan pagos con tarjetas de crédito. Es más, se aprovechan y suben hasta un 10%, entre comillas, de comisión por las tarjetas de crédito. Veo que la mayoría de restaurantes desean el pago en efectivo, pero los turistas se cuidan de llevar el dinero porque usted sabe la seguridad, la inseguridad que vivimos y usted señaló, Carlos. así es, eso debería cambiar porque uno va a la tienda y en la tienda ya paga con tarjeta de crédito o de descuento o de débito, como llaman. Em, hay todavía esos inconvenientes, tal vez por la inseguridad en el servicio financiero bancario, no sé, o en el uso de tarjetas. Pero eso debería cambiar, porque ahora la modalidad en todo el mundo es la electrónica, el pago digital. No habría justificativo. Tal vez aquí lo que argumentan mucho es el alto descuento que hacen las entidades financieras bancarias, ¿no? Al momento de hacer el uso de la tarjeta. Ujú. Pero en turismo no, siempre se ha aplicado tanto para alimentación como para hospedaje el uso de tarjetas, sobre todo en servicios de determinada categoría. Ya en otros de menor categoría, pues, sí es un poco más complejo, ¿no? Eso habría que ir regulando. Se dice también como una de las falencias del turismo en la ciudad de Cuenca, 2.500 metros de altura aproximadamente. No existe la suficiente infraestructura hospitalaria, sanitaria, yo diría de emergencia para cubrir ciertas circunstancias que se presentan por la altura. El otro día estuve en el Parque Calderón y un turista de la costa pues sufrió la falta de oxígeno. Roche, ¿Cree que el municipio debe preocuparse o la fundación debe Turismo para Cuenca debe preocuparse de esta situación? la fundación como tal no es el ente para manejar ese tema. Ahí están las instituciones de salud públicas, el 911, ¿no es cierto? Ujú, Uno tiene que llamar al 911 e inmediatamente tiene que estar ahí la ambulancia o el servicio público. Eso por parte del Estado tiene que considerar si es que se está dando ese problema. De ya. hecho, a la Fundación de Turismo no le corresponde hacer eso. No Cuenca, tiene por qué. Cuenca, una ciudad tranquila. Cuenca, una ciudad de vecinos conocidos. Se dice que en Cuenca nos conocemos todos. Se ha convertido entonces en una especie de centro turístico. Ha crecido la vida nocturna, claro que menos que otras ciudades, pero ha crecido Por la vida supuesto, nocturna. por Pero supuesto. nos topamos que los restaurantes, que los comercios, que los museos, que las iglesias cierran temprano y eso desestimula el turismo, Carlos. Sí, 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 sí. Este es un problema que se ha venido discutiendo desde hace años. El hecho de incrementar el número de horas de actividad turística de los visitantes, porque obviamente mientras más actividad, mientras más tiempo esté en destino, mayor es el consumo, ¿no es cierto? Pero claro, como yo le decía, el turismo también trae cosas no tan buenas. La actividad nocturna en el turismo es necesaria. No podemos Ujú, eliminarla, no podemos eliminarla. Pero obviamente, a ver, se necesita una zonificación del espacio turístico de urgencia en el centro histórico de Cuenca. ¿Por qué? Porque al momento puede haber una proliferación, vamos a suponer, de discotecas alrededor de la catedral, digo por decirlo, ¿no es ponerle un cierto? ejemplo correcto.
Y con las discotecas vienen otro tipo de actividades, a veces no tan buenas, ¿no? Ujú, ujú. No quiero decir cifras, pero en algún momento me informaron la cantidad de centros de servicios sexuales que existen en el Es centro otro histórico problema, de Cuenca, claro. que es otro problema, y que es también consumido por el visitante. Esto obviamente trae problemas de seguridad, pero completamente. Y de ahí ya viene el tema de drogas. A ver, hay una experiencia horrible que tuvo el país en la ciudad de Quito, en la Mariscal. La Mariscal se convirtió ya en un lugar incontrolable. Yo hice varios trabajos de consultoría en Quito, en la Mariscal, el centro histórico, y tuve la oportunidad de conversar con altas autoridades de la policía del municipio, y ahí han llegado a la conclusión de que y, y ya es necesario dar autorización para que funcionen cierto tipo de establecimientos de servicio sexual, porque son desfogues. Ahora, yo que Entonces, estoy eso es grave, eso es grave. más de esto, usted iba a tocar la situación de las redes que ofrecen hospedaje, alimentación, en fin. Esta no es una forma tramposa en algún momento de perjudicar a quienes tienen sus negocios, su hospedaje, sus restaurantes, en fin, en forma cierta y tributan, porque los otros pueden bajar bajar pues dinero, bajar los términos del hospedaje, de la comida el dinero y eso perjudica a los empresarios que te han marcado un negocio. Por supuesto que sí, hay una competencia desleal, Ujú. pero en los últimos tiempos, y esto no ocurre obviamente en Cuenca, esto es un tema mundial que ya no tiene vuelta. Se procura legislar, procura controlar sobre todo la calidad del servicio, la seguridad y el pago de impuestos, de lo que se denomina plataformas de alojamiento, ¿no es cierto? Hay una proliferación y sobre todo ahora hay este boom de construcción. Se dice que gran cantidad de los departamentos que se están construyendo van con esa finalidad, ¿no? Esa ya es una instancia que el Ministerio de Turismo ha tratado de controlar, no sé hasta qué punto, pero le digo una cosa, eso no tiene vuelta. Y en algunos países, empresas turísticas se ponen en las plataformas para vender su producto, porque ya es parte del avance tecnológico. Es como decir, a ver, ya no pago con efectivo, pago con tarjeta. Eso no No, tiene vuelta. se establece también una diferencia entre el serrano, el costeño, el capitalino, en fin. ¿Hay esa diferencia o es una invención que hacen los Ah, ciudadanos? la idiosincrasia, la manera de ser es diferente. O sea, el Ecuador es un país multicultural, multirracial y es consecuencia de eso. El costeño es mucho más alegre, es mucho más abierto, disfruta más la vida, el serrano es más tranquilo. Eh, obviamente, Cuenca siempre ha sido una ciudad conventual y la discusión era, a ver, ¿la mantenemos como tal o nos abrimos al mundanal ruido del turismo? El turismo trae esto, trae esto. Yo he tenido mil experiencias con los turistas de diferentes partes del mundo y del país en este sentido, ¿no? Podríamos hablar de largo y es así, y es así en todos los destinos y en todas las capitales turísticas del mundo. Esa es una de las consecuencias que hay que entenderlas y hay que controlarlas. Carlos Sí, Galindo conversó con nosotros hoy en la tarde, máster en turismo, profesor universitario. Gracias, Carlos, por su aporte. Volveremos a conversar en los próximos días. Feliz tarde, feliz noche. muchas gracias a Marquito, a la radio. Y bueno, hay muchos temas para seguir conversando. Ya nos reuniremos para planificar tal vez alguna serie de programas. Correcto. Carlos, muchas gracias. Muy gentil. Pase bien. Hasta luego. Gracias, Marquito. Hasta luego.